Corría el año 2003 cuando la televisión sufrió una sacudida sísmica. Two and a Half Men no solo se estrenó, sino que llegó para redefinir las reglas del juego en la comedia de situación y cambiar el género para la eternidad. En la actualidad, habiendo superado la barrera de las 2 décadas, traemos de vuelta bajo los reflectores a ese elenco legendario que nos llevó del llanto a la carcajada y del asombro a la polémica, revelando su impactante apariencia en pleno año 2025. Pero este viaje nostálgico no estaría completo sin rendir un sentido y solemne homenaje a aquellas luminarias irrepetibles que por desgracia ya han partido de este plano terrenal, dejándonos su legado. Antes de sumergirnos en los secretos más profundos y las trayectorias ocultas de los actores de Two and a Half Men, asegúrate de estar bien acomodado, porque esta historia tiene tela que cortar y todo comienza con el inigualable Alan Harper. Decir que Alan Harper tenía mala estrella sería quedarse corto. La desgracia no era algo con lo que nació, sino una compañera fiel y tóxica que lo acechaba en cada esquina como una sombra ineludible de la que no podía escapar. Mientras millones de espectadores se desternillaban frente a sus pantallas con cada uno de sus infortunios, muy pocos se detenían a analizar la magnitud de la catástrofe personal que envolvía a este individuo, cuyo único y desesperado anhelo era disfrutar de una existencia tranquila y ordinaria. El encargado de dar vida a este complejo personaje fue el magistral Jon Cryer, quien vio la luz por primera vez en la vibrante ciudad de Nueva York un 16 de abril de 1965. Alan contaba con 38 años cuando en un acto de pura supervivencia apareció en el umbral de la lujosa casa de su hermano Charlie, arrastrando una maleta cargando a un hijo y enfrentando un porvenir tan nebuloso que provocaba una mezcla extraña entre hilaridad y compasión profunda. A partir de ese fatídico instante, Alan se transformó en la encarnación viviente del desastre cotidiano, el santo patrón de las malas decisiones y la mala fortuna constante. Su vida fue una caída libre, vio desmoronarse su matrimonio. Con Judith se quedó sin techo propio, perdió las riendas de su economía y acabó de arrimado en una mansión de Malibú, cuyo alquiler no podría costear ni en 7 vidas. Aunque su título decía quiropráctico, capaz de alinear columnas vertebrales, irónicamente él mismo estaba emocionalmente descuadrado y era incapaz de enderezar el rumbo de su propia existencia. Sobrevivía a duras penas manipulando espaldas ajenas durante las largas jornadas laborales, solo para regresar a casa y tener que gestionar el derrumbe sistemático de su autoestima cuando caía la noche. Para él la tacañería era un arte de supervivencia. Cada dólar era sagrado, cada factura se archivaba con celo maníaco y cada nueva preocupación se metamorfoseaba en una broma macabra orquestada por el destino. La dinámica fraterna con Charlie no era solo parte de la trama, sino el combustible nuclear y altamente volátil que mantenía el motor de la serie rugiendo a toda potencia, episodio tras episodio. Por un lado, el hedonista millonario adicto a las mujeres, por el otro, el hermano responsable, pero en la ruina total. Una pareja dispareja condenada cósmicamente a chocar frontalmente y paradójicamente a depender el uno del otro para sobrevivir. Charlie Harper nadaba en dinero, derrochaba un encanto magnético y vivía una existencia donde la palabra límites simplemente no figuraba en su diccionario personal. En contraposición, Alan era un manojo de nervios andante, una fábrica de quejas perpetuas y poseía un don casi sobrenatural para enredar hasta la situación más sencilla, convirtiéndola en un problema. Sus disputas por la manutención, lo que había en la nevera, la crianza del pequeño Jake o los turnos en el baño, eran tan feroces que bien podrían haber sido parte de un documental salvaje sobre 2 especies depredadoras obligadas a compartir la misma cueva. En lo que respecta a su paternidad con Jake Allen, se esforzaba sobremanera por proyectar la imagen del padre ejemplar y estricto, pero la cruda realidad siempre terminaba dándole una bofetada en la cara. Jake era la definición de la pereza y la torpeza adorablemente despistada, mientras que Alan vivía al borde del infarto
intentando proveer una estabilidad familiar que él mismo carecía, siendo básicamente un indigente con licencia profesional. No obstante, entre cajas de comida rápida grasienta, deberes escolares fallidos y charlas pedagógicas desastrosas, el lazo afectivo entre padre e hijo permanecía inquebrantable contra todo pronóstico. Aquello servía como un recordatorio constante y conmovedor de que incluso en los días más negros y caóticos, el cariño genuino tiene el poder de suavizar los golpes de la vida. Cuando hablamos de asuntos del corazón y romance, Alan no caminaba sobre suelo firme, sino que chapoteaba desesperadamente en arenas movedizas emocionales que amenazaban con tragarlo. Judith se encargó de exprimirlo financiera y psicológicamente, mientras que sus aventuras con mujeres como Candy o Lindsay lo arrastraban a torbellinos de pasión desenfrenada, vergüenza pública y tragedias tan absurdas que resultaban hilarantes. Su eterna búsqueda del equilibrio y la estabilidad parecía tener un defecto de fábrica, pues invariablemente terminaba conduciéndolo hacia el desastre absoluto una y otra vez. Pero hay que reconocerle un mérito inmenso a pesar de ser el saco de boxeo del universo y de perderlo todo constantemente. Alan Harper jamás tiró la toalla ni se rindió. Esa capacidad de aguante, esa resiliencia que rozaba lo patético pero inspiraba ternura, fue el detalle clave que lo consolidó como el verdadero corazón emocional latente de toda la producción. Hoy en día, con un John Cryer que sigue deslumbrando en la industria de Hollywood a sus 59 años, el personaje de Alan permanece inmortal y vibrante en la memoria colectiva de millones de fanáticos. Un hombre aparentemente derrotado por las circunstancias de la vida, pero con un espíritu a prueba de balas capaz de alquimizar cada fracaso personal en una carcajada sonora que sigue retumbando cada vez que se retransmite el show. Por otro lado, teníamos a Berta, una fuerza de la naturaleza que no necesitaba presentaciones formales y mucho menos pedía permiso a nadie para imponer su voluntad. Bastaba con que cruzara el umbral de aquella residencia en Malibú para que su imponente figura llenara cada rincón, irradiando una mezcla letal de sarcasmo afilado, autoridad tácita y un desprecio meticulosamente calculado hacia cualquier cosa que llevara el apellido Harper. Este personaje icónico e irreemplazable fue magistralmente interpretado por la inolvidable Conchata Ferrell, quien vino al mundo el 28 de marzo de 1943 en la pequeña localidad de Lauderdale, en el estado de Virginia Occidental. Berta aterrizó en el universo de Two and a Half Men con 60 años de experiencia vital, preparada no solo para sacudir el polvo de los muebles, sino para barrer las mentiras y pretensiones de cualquiera que osara dárselas de listo frente a ella. Desde el minuto 1 del primer capítulo, quedó cristalino que ella no era simplemente la empleada doméstica, era la verdadera dueña del terreno moral, la única habitante de esa casa, capaz de ver la cruda realidad sin ningún tipo de filtro. Era la mujer que, armada con una lengua viperina, podía demoler el inflado ego de Charlie o pisotear los últimos fragmentos de dignidad que le quedaban al pobre Alan con una sola frase lapidaria. Sin embargo, detrás de esa coraza de hierro y cinismo impenetrable, Berta conocía los entresijos y secretos de esa familia disfuncional mejor que ellos mismos. Entendía la psique de Charlie, mucho más de lo que él jamás admitiría, sabiendo perfectamente que bajo ese disfraz de Casanova insaciable se escondía un niño herido y un hombre con un corazón tierno y roto. Con Alan la dinámica era radicalmente distinta. Su relación oscilaba entre la lástima y la burla constante. Lo consideraba un ocupa perpetuo, un individuo al que la vida había apaleado sin piedad, pero que tenía la desfachatez de seguir levantándose, aunque la mayoría de las veces fuera solo para pedir prestado otro dólar. Pero donde realmente veíamos brillar el alma oculta de Berta era en su química innegable y explosiva con el joven Jake. El chico era el único ser capaz de arrancarle una sonrisa genuina. Entre bocadillos compartidos, risas cómplices y comentarios imprudentes, ella dejaba entrever esa humanidad cálida
que ocultaba deliberadamente ante los adultos. Para Jake, ella no era la sirvienta, sino una figura de autoridad real. La veía como lo que realmente era, una mujer fuerte, perfectamente imperfecta y leal hasta la médula. Lamentablemente, fuera de la ficción televisiva, la historia real tomó un giro doloroso con la partida de la legendaria Conchata Ferrell. La actriz nos dijo adiós el 12 de octubre de 2020 a la edad de 77 años, tras sufrir graves complicaciones derivadas de un paro cardíaco. Su partida provocó un abismo inmenso en el alma de sus seguidores y marcó el cierre de un capítulo dorado en la comedia, aunque su leyenda sigue respirando hoy con fuerza. Basta con que Berta cruce la pantalla en una repetición de madrugada para que la audiencia sienta de golpe esa nostalgia por un humor crudo y sin filtros que ya se ha extinguido. Era una fuerza de la naturaleza brutal, directa y memorable. Casi esperas oír otro de sus dardos venenosos, y aunque su presencia física falte, el eco de su sarcasmo retumba eternamente en cada risa grabada. Hablemos de Evelyn Harper. Ella no simplemente cruzaba un umbral para entrar en una habitación, ella invadía el espacio y lo sometía a su voluntad absoluta como una conquistadora nata. Cada vez que sus tacones golpeaban el suelo, la atmósfera se saturaba de fragancias exclusivas, una ansiedad familiar palpable, y esa sofisticación afilada capaz de aniquilar a cualquiera empezando por su propia sangre. Encarnada magistralmente por Holland Taylor, nacida el 14 de enero de 1943 en Filadelfia, Evelyn aterrizó en la serie a los 60 años con tal autoridad que cada interacción se sentía como una partida de ajedrez mental, donde ella siempre daba el jaque mate. Olviden la imagen tradicional de la madre abnegada y dulce. Evelyn era la antítesis perfecta. Se presentaba como una depredadora social refinada, experta en la manipulación psicológica, blindada contra cualquier sentimiento y peligrosamente carismática. Su existencia orbitaba exclusivamente en torno a magnates mansiones de ensueño y cenas de gala donde una sola botella de vino superaba con creces los ingresos de todo un mes del pobre Alan. Jamás desperdiciaba un segundo para inculcarles la dura lección de que el triunfo real pertenece solo a quienes tienen el estómago para escalar a la cima, pisando a los demás sin remordimientos. Su vínculo con Charlie era un campo de batalla constante. Él detestaba su frialdad ártica y la distancia emocional que imponía. Por su parte, ella se burlaba con una elegancia cruel de su eterno síndrome de Peter Pan y su inmadurez crónica. Sin embargo, bajo esa capa de desprecio, Charlie mendigaba en silencio una validación materna que estaba condenada a no llegar nunca. A los ojos de Evelyn, su primogénito era como un cometa deslumbrante pero errático, imposible de domesticar y francamente inservible para sus planes a menos que pudiera sacar algún provecho personal de su fama. Pero con Alan la narrativa descendía a la crueldad pura. Evelyn lo catalogaba como una inversión fallida, un ser demasiado blando, patético, y siempre dispuesto a suplicar por sobras de afecto. Lo trataba como un mero estorbo administrativo en su vida fabulosa, una molestia constante. Era un recordatorio viviente de que la genética a veces falla y cada encuentro servía para empujarlo más hacia el abismo de sus complejos. Transformaba metódicamente al quiropráctico en la víctima perfecta, el blanco predilecto de sus ataques verbales más despiadados y certeros. A pesar de todo, la figura de Evelyn era hipnótica. Su ingenio letal, su inteligencia estratégica y su habilidad para destrozar autoestimas con una sonrisa de alfombra roja la hacían irresistible. Cuando ella abría la boca para hablar, el tiempo parecía congelarse en la sala. Al soltar uno de sus comentarios tóxicos, el público estallaba en carcajadas y al marcharse dejaba tras de sí una estela de destrucción emocional impecable y glamorosa. Su historial romántico parecía sacado de los titulares más escandalosos de los tabloides. Estaba repleto de millonarios excéntricos, nupcias por conveniencia, divorcios mediáticos y una procesión de ancianos cuyas cuentas bancarias pesaban mucho más que sus latidos. Para una mujer como Evelyn,
El concepto de amor no era un sentimiento romántico, sino un contrato comercial que debía negociarse con ventaja. Hoy a sus 82 años, Holland Taylor sigue siendo un titán de la actuación manteniendo esa aura elegante y magnética. Y el espectro de Evelyn Harper perdura como una de las villanas más deliciosamente tóxicas y complejas de la televisión moderna. Una dama de hierro que jamás pidió perdón, nunca mostró debilidad y se negó rotundamente a que el mundo la viera sin su coraza de alta costura. Y entonces llegó Walden Schmidt. No apareció simplemente. Colisionó contra la mansión de Malibú como un huracán de inocencia, millones y caos impredecible. Cuando irrumpió en la serie, la audiencia todavía estaba procesando el luto por la salida explosiva y repentina de Charlie Harper. Pero en cuestión de instantes, Walden transformó esa tristeza en asombro, generando un escándalo mediático y abriendo una nueva era que nadie podía ignorar. Interpretado por Ashton Kutcher, nacido el 7 de febrero de 1978 en Iowa, Walden entró en escena con 33 años empapado hasta los huesos y emocionalmente destrozado. Con una fortuna capaz de comprar medio estado, Walden Schmidt representaba todo lo opuesto a lo que los fans esperaban ver. Era la paradoja perfecta, un prodigio de la tecnología con la inocencia de un niño, un multimillonario que no sabía gestionar sus sentimientos, capaz de comprar aviones, pero incapaz de superar una ruptura. Su divorcio de Bridget lo dejó tan aniquilado que terminó temblando en el porche de Alan cuestionando el sentido de la vida entre lágrimas. Se preguntaba desesperadamente por qué el amor era tan esquivo para alguien que supuestamente lo tenía todo en el mundo material. Y en un giro de guión absurdo hizo lo impensable, compró la mansión de Charlie. Lo hizo sin regatear, sin pensarlo dos veces y sin darse cuenta de que acababa de abrir la puerta para adoptar el manicomio personal de la familia Harper. Walden rompía el molde del rico típico de Malibú. No tenía arrogancia ni frialdad calculadora. Alan vio en él la salvación financiera definitiva. Por su parte, Walden vio en Alan al único amigo genuino en un universo lleno de tiburones que solo buscaban su tarjeta de crédito. Juntos crearon una dinámica extraña y funcional. El magnate con el alma rota y el hombre arruinado que vivía en un estado de emergencia perpetua. La casa volvió a vibrar, pero con una energía distinta. Dejó de ser el templo de los vicios de Charlie para transformarse en algo nuevo. Ahora era un campo de batalla emocional, donde Walden buscaba reconstruir su identidad y sanar su soledad, mientras Alan luchaba por mantener su estatus de parásito residente. Las desventuras de Walden fueron tan caóticas como entrañables, desde su romance tenso y elegante con Zoe hasta su relación con Kate cimentada en mentiras piadosas, pasando por sus intentos frustrados y cómicos de encontrar un propósito vital que fuera más allá de acumular riqueza. Pero su momento cumbre llegó con la locura absoluta de decidir adoptar un niño, convenciendo a Alan de fingir un matrimonio gay, sellando así su destino común. Ese arco narrativo reveló su faceta más vulnerable, dejándonos ver a un hombre totalmente comprometido y listo para luchar por causas que eran mucho más grandes que su propio ego. Hoy a sus 47 años, Ashton Kutcher es mucho más que una cara bonita. Se ha consolidado como un magnate de la tecnología, un actor respetado y un filántropo dedicado. Y en cuanto a Walden Schmidt, él permanece en nuestra memoria como el recordatorio perfecto y necesario de que el dinero no compra la plenitud y que incluso los millonarios más brillantes pueden sentirse completamente a la deriva hasta que tropiezan con un verdadero hogar, una amistad inquebrantable y la oportunidad de un renacer en el sitio menos pensado. Si estás disfrutando de este recorrido lleno de nostalgia y datos curiosos, por favor deja un número 1 en la sección de comentarios. Si el contenido no es de tu agrado, escribe un 0. Valoramos enormemente tu honestidad, ya que nos impulsa a seguir perfeccionando nuestro trabajo para ti. Ahora hablemos de la leyenda Charlie Harper. Decir que Charlie Harper era solo un personaje es quedarse corto.
El tipo era un auténtico huracán categoría 5, vestido con camisas hawaianas estridentes y bermudas. Desde el primer segundo que invadió la pantalla quedó clarísimo que este sujeto habitaba una realidad paralela, una dimensión donde conceptos como las normas sociales, la madurez o las consecuencias de los actos eran meras sugerencias que él decidía ignorar olímpicamente. Este rol fue magistralmente ejecutado por Charlie Sheen, quien llegó al mundo un 3 de septiembre de 1965 en la ciudad de Nueva York. Charlie tenía 38 años cuando encarnó a ese soltero empedernido, un hedonista encantador y peligrosamente magnético, que no solo protagonizó una serie, sino que definió el humor de toda una generación. Charlie Harper personificaba el sueño americano, pero visto desde su ángulo más caótico y desenfrenado posible. Se ganaba la vida componiendo jingles pegadizos, era asquerosamente rico, dueño de una fortaleza en Malibú y un experto en esquivar cualquier emoción humana que no fuera la gratificación instantánea. Su universo orbitaba obsesivamente en torno a conquistas femeninas, ríos de alcohol, fiestas interminables y un nivel de vida tan absurdo y exagerado que parecía pura ficción, hasta que caías en la cuenta de que Charlie Sheen estaba interpretando a un personaje que era una copia inquietantemente fiel de su propia y escandalosa vida real fuera de las cámaras. El choque de personalidades con Alan era dinamita pura para la comedia, mientras Charlie era la viva imagen del exceso y el descaro. Alan representaba la miseria y la neurosis constante. Charlie tomaba lo que se le antojaba sin pedir perdón. Alan vivía pidiendo permiso para respirar. Charlie navegaba la vida impune mientras que Alan parecía pagar los platos rotos de todos. Esa dualidad extrema forjó su relación como una de las duplas cómicas más icónicas y memorables en la historia de la televisión moderna. Charlie apenas toleraba la existencia de su hermano la mayor parte del tiempo, pero Alan en su desesperación dependía de Charlie como si fuera su oxígeno. Sin embargo, con su sobrino Jake, Charlie revelaba una faceta oculta y sorpresiva, una extraña forma de ternura. Sí, era el tío desastroso que le enseñaba vocabulario inapropiado, vicios dudosos y una filosofía de vida peligrosa, pero bajo esa capa de sarcasmo ácido había un afecto torpe y genuino. Para Jake, su tío representaba la libertad absoluta sin ataduras. Para Charlie, ese niño era el espejo de algo que él había perdido hacía mucho tiempo, la inocencia pura. En los asuntos del corazón, Charlie era básicamente una bomba de tiempo esperando estallar. Para él, escuchar la palabra relación era la señal para activar el protocolo de fuga inmediata, hasta que apareció alguien como Chelsea, la única mujer capaz de desmantelar el mito del soltero intocable y demostrar que en algún rincón profundo de ese pecho blindado, Charlie Harper sí tenía un corazón latiendo, aunque estuviera rodeado de alarmas de seguridad, candados oxidados y carteles de advertencia. Actualmente Charlie Sheen tiene 59 años y se mantiene activo en el medio, pero sabe que su sombra más alargada siempre será este personaje legendario. Y es que Charlie Harper no era solo el alma de la serie, era la prueba viviente de que el caos absoluto, cuando se interpreta con el talento correcto, puede transformarse en una comedia eterna. Pero hablando de fuerzas imparables, pasemos a Judith Harper. Judith Harper no era simplemente una exesposa complicada. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta perfectamente maquillada que entraba y salía de la existencia de Alan con la precisión de un cirujano sádico que sabe dónde duele más. Interpretada magistralmente por Marine Hinckley, nacida un 23 de marzo de 1966 en Dar es Salaam, Tanzania. Judith tenía 37 años cuando debutó en Two and A, Half Men, lista para redefinir el concepto de divorcio, transformándolo de un trámite legal a una tortura emocional financiera y psicológica diseñada específicamente para dejar a un hombre temblando y sin rumbo. Desde el minuto uno, Judith secuestró la narrativa económica y el destino de Alan. Aquello no fue una separación civilizada, fue una demolición total.
Alan no solo perdió su casa y su estabilidad, sino que entregó su dignidad quedando atrapado en un mecanismo perverso diseñado para mantenerlo siempre subyugado bajo su sombra. Judith atacaba con una calma gélida y tan precisa que sus palabras serían mucho más que cualquier grito histérico. Con cada comentario pasivo-agresivo le repetía su mantra favorito recordándole una y otra vez: tu vida sería maravillosa si simplemente dejaras de ser tú. Y el pobre Alan, roto y desesperado, seguía girando en su órbita, mendigando una validación o una sonrisa que estaba condenada a nunca llegar. En su rol de madre de Jake, Judith intentaba vender una imagen de disciplina férrea y orden inmaculado, pero la realidad puertas adentro era un contraste absoluto. Jake la ignoraba con la misma naturalidad y facilidad con la que respiraba, y cada intento de ella por imponer reglas estrictas solo desataba más anarquía en el hogar. A los ojos de la audiencia, Judith parecía vivir en una burbuja de egocentrismo, donde sentía que todos le debían algo, un universo donde el mundo tenía la obligación de seguir un guión escrito por ella, un guión que jamás admitía errores propios, solo ajenos. El drama y la comedia subieron de nivel cuando contrajo nupcias con el doctor Herb Melnick. De cara a la galería parecían el dúo ideal, ella sofisticada y estricta, él complaciente y dócil. Pero tras esa fachada el matrimonio era un campo minado emocional. Herb vivía desviviéndose por complacerla en todo, mientras que la única meta de Judith era controlarlo absolutamente. Ese choque de personalidades dio origen a uno de los triángulos amorosos más bizarros, incómodos y divertidos que nos regaló la serie. Judith se paseaba radiante de felicidad junto a su flamante nuevo esposo, dejando a Alan consumido por los celos hacia el hombre que usurpó su trono, mientras el pobre Herb vivía atrapado en un limbo constante entre el amor ciego y el terror absoluto. Sería injusto etiquetar a Judith simplemente como malvada. Su naturaleza era un laberinto de complejidades y un orgullo desmedido, mostrando una humanidad cruda en esa rigidez inquebrantable y en su incapacidad patológica para admitir la más mínima falla. Ella encarnaba a la perfección a ese tipo de personalidad que defiende su verdad con una convicción aterradora, creyéndose dueña absoluta de la razón, incluso cuando el resto del mundo sabe sin lugar a dudas que está completamente equivocada. Y aunque una gran parte de la audiencia la percibía únicamente como la villana de la historia, o la gran antagonista Judith, funcionaba en realidad como el verdadero motor emocional de dos hombres y medio, siendo la mecha indispensable que detonaba los conflictos más explosivos, las discusiones tensas y esos momentos inolvidables. A día de hoy, la talentosa Marin Hinkle continúa brillando y destacándose con gran maestría en Means is in Sea, proyectos de cine y televisión, pero es innegable que la sombra de Judith Harper perdura en la memoria colectiva, consagrándose como una de las exesposas más legendarias e icónicas de la comedia moderna. Era una mujer de una elegancia letal e implacable, poseedora del terrible talento de arruinarle la existencia a Alan con tan solo pronunciar una frase mordaz, una dama de hierro que jamás sentía la necesidad de pedir permiso para actuar. Nunca daba un paso atrás en sus decisiones y se aseguraba con frialdad de que nadie olvidara jamás quién era la que realmente tenía el control total de la situación.